voy a compartirles lo que sería entonces, no sé si aquí me aparece, les voy a compartir las diapositivas de la de gerencia estratégica, ¿no? La que sí me... ¿Estamos mirando todos ahí o sería? No, pero voy a cargar nomás desde acá. Yo no miro, profe, nada. No miran. Sí, es que no carga. Miren, ahí está cargando ya. No sé qué sería que está pasando con mi internet, que está un poquito lento. No hay archivos disponibles. Ah, ya, aquí está. Este es. Ajá. Está mejor. Ahí sí le estamos mirando la pantalla. Chicos. Yo no miro nada tampoco. ¿No miras? No miro. Yo no, ustedes. Los demás. Ahí ya podemos ver. ¿Sí? Ahí Bueno. ya, ahí ya. Listo. Entonces se demora un poquito, ¿no? Depende de la velocidad de cada internet, ¿no? Si a veces tenemos velocidad, por ejemplo, de 5, de 10, entonces depende de la velocidad. Entonces, por eso se demora. Espero que todos estemos mirando la pantalla. ¿Listo? Bueno. Entonces, bueno, primero que todo, la materia, pues, es gerencia estratégica. Para los que no me conocen, pues soy Mónica Isabel Zarralde, voy a ser su docente acá en esta asignatura. Bueno, ustedes ya pueden mirar en el inicio de la plataforma mis estudios, las experiencias que he tenido, si de pronto tienen alguna pregunta o algo que requieran de mi ayuda, con muchísimo gusto. Esta clase de gerencia estratégica es una clase muy principal, importante dentro de la administración, debido a que es para la toma de decisiones. Ya puede ser que ustedes tengan cargos administrativos, tales como directores o gerentes de alguna empresa o negocio, o puede ser también para cargos operativos, ¿no? Toda empresa, todo cargo necesita de la toma de decisiones. Bueno, entonces en la unidad 1 les aparecen generalidades en su módulo de la gerencia estratégica. ¿Listo? Vamos a relacionar los conceptos de esas generalidades de origen y evolución. Aparece también la importancia, los alcances, los modelos de los referentes históricos. ¿Listo? Yo quisiera que aquí en esta vamos a ir participando para ver qué tanto conocimiento tenemos, ¿no? Entonces, yo les había dado en la anterior, había una grabación donde estaba, no sé, ustedes conocen y habían visto la matriz DOFA, ¿verdad? Que sería una base para la gerencia estratégica. Entonces, ¿quién me dice, por ejemplo, dentro de eso, dentro de una empresa, qué serían las oportunidades? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué son las oportunidades dentro de una empresa? Claudia. Oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas. ¿Qué podemos decir de oportunidades?
Las oportunidades se caracterizan como un elemento de potencial de crecimiento dentro de una empresa. De crecimiento dentro de la empresa. Muy bien. Miren que yo no les voy a, acá no les voy a evaluar, ¿no? Para que vayan participando. ¿Quién más puede decirme qué son las oportunidades de crecimiento dentro de una empresa? ¿Mm? ¿Qué serían oportunidades? A ver, voy a ocultar un ratito esta mientras pensamos. Sí, buenos días. Buenos días, Lady, ¿cómo está? Cuénteme, Bien, señor. ¿qué sería para usted oportunidades? Pues yo digo de pronto que es buscar como una manera de implementar como tecnologías, como fortalecer en ese tema tecnológico, pues con el fin de buscar de pronto crecimiento, de ingresar a nuevos mercados, de crecer pues un poco cada vez más una empresa, hacerla aterrizar y hacerla crecer, pues. Uh-huh. ¿Alguien más? Carol, ¿qué me dice Carol? Carol Rivas. ¿Qué son las oportunidades? A ver, creo que sí está hecha. Sí. Profe, para mí las oportunidades son como, o sea, crecer en un buen, que la empresa crezca sólida para que se pueda expandir. Ya. Que la empresa crezca También, sólida para que se pueda expandir. y también para que pueda explorar otros mercados, también puede ser. Según También. según el servicio o el producto que esté ofreciendo. Sí, muy bien. Sí, para que podamos, o sea, las oportunidades son dentro de la matriz DOFA o dentro de la, sí, de la matriz DOFA que fue creada por Michel Porter, que fue el padre, es el padre de la administración, ¿no? El padre de la administración creó esa matriz DOFA, donde nos habla de cómo analizar las oportunidades, es decir, las oportunidades son la parte interna de la empresa, es decir, si vemos, por ejemplo, el líder de la empresa, el gerente de la empresa, cómo está llevando la empresa, ¿no? Si es un buen líder, entonces va a obtener, pues, una buena relación con sus empleados y eso mismo le va a hacer tomar buenas decisiones. Dentro de eso que ahorita les voy a indicar está, por ejemplo, lo que es los clientes. Vamos a ver con ejemplos lo que es las oportunidades, ¿no? Entonces tenemos acá, nuevamente vuelvo acá, les voy a dar a compartir. Entonces tenemos esta matriz que es una herramienta que permite pues identificar los aspectos importantes de las organizaciones y de su entorno. Es esencial para decidir si un negocio es viable. Específicamente se analiza pues las amenazas que existen en el futuro, ¿sí? Y las fortalezas que tiene el negocio, las debilidades y las oportunidades que existen que no, pues no son aprovechadas esas debilidades o esas oportunidades. ¿Listo? Acá les voy a indicar lo que es un ejemplo, lo tenía por acá, entonces vamos a ir mirando.
Entonces acá tenemos lo que les decía, ¿no? El análisis externo se basa pues en esas oportunidades, es decir, todo aquello que está en situaciones externas a la empresa. Es decir, algo que no se puede controlar por la organización, pero que representa elementos, como decía Carol, elementos potenciales de crecimiento, ¿sí? De igual manera, pues es algo que no podemos controlar. Por ejemplo, en este momento, ¿no? La política que se está tomando y los decretos que están saliendo por las pandemias, ¿no? Entonces hay cuarentenas, pues el principio cuarentenas, ahorita toque de quedas, todas estas situaciones que de una u otra forma no se pueden controlar y que afectan al crecimiento económico, ¿no? Y al crecimiento comercial. Entonces ha habido pues centros comerciales que tuvieron que cerrar, negocios que tuvieron también que cerrar, en este están los bares, los gimnasios. Entonces son situaciones que no podemos controlar, pero que de alguna forma esas oportunidades, algo externo, ¿no? Que de alguna forma puede convertirse en una oportunidad o puede convertirse en una amenaza. Entonces, para aquellos negocios que, digamos, ahorita, digamos, los supermercados, ellos les permiten abrir y, bueno, y están vendiendo, e incluso están vendiendo más que antes. Entonces, puede ser eso una oportunidad. Para otros negocios es una amenaza. Entonces, una situación externa, como les decía, los bares, las discotecas que tuvieron que cerrar, es una amenaza. Otra situación que se presenta, por ejemplo, cuando subió el dólar, ¿no? Recuerden que estaba el dólar a 4.000, entonces el cambio puede ser una oportunidad o una amenaza, depende del negocio o la empresa. Digamos, si es una oportunidad, es para aquellas empresas que al exportar productos, entonces si el dólar sube, es bueno para esas empresas. En cambio, las que importan, que compran productos de afuera, si el dólar sube, entonces sería una amenaza. Entonces, miren que esto depende como del negocio, ¿sí? Recuerden muy bien que la parte externa son las oportunidades y las amenazas, es lo externo, ¿sí? Entonces, miren, acá tenemos, y el análisis interno tenemos las fortalezas y las debilidades. Se dejó de compartir, creo, ¿no? ¿O están mirando? No, no. No, profe. No, no están mirando, ¿no? A ver, ¿qué será que? Ahí sí ya. Ya. Ahí ya compartido. Ahí sí ya, ¿no es cierto? Ahí sí miramos. Sí, profe. Profe, está apareciendo análisis interno. Eso, análisis interno. Entonces, estamos hablando del análisis externo, que son las oportunidades y las amenazas, ¿no? Les decía el ejemplo de la pandemia, ¿listo? Y estamos hablando, y ahorita vamos a pasar al análisis interno, ¿sí? Que son las fortalezas y las debilidades dentro de una empresa. Como su palabra lo dice, interno quiere decir que está dentro de la empresa. Es decir, por ejemplo, como les decía, ver los puntos fuertes de la empresa que ayuda al logro de los objetivos. Por ejemplo, que tengan una buena relación con sus clientes es una fortaleza. Una debilidad, por ejemplo, que no tengan muchos clientes es una debilidad, ¿sí? En caso de que sea una empresa comercializadora, ¿no? O también de producción, ¿no? También una fortaleza puede ser que el equipo de producción, los operarios trabajan muy bien, trabajan en productos de alta calidad, ¿no? Una debilidad pues sería lo contrario, ¿no? Que no exista un buen clima organizacional, es decir, un clima organizacional, es decir, que tengan un buen equipo de trabajo. Entonces, ¿qué pasaría? No tendrían unos buenos resultados. Entonces, miren que las fortalezas y las debilidades no tienen que ver con lo externo, sino con lo interno, y eso de pronto, eso lo podemos controlar. Lo externo, lo que les decía, no lo podemos controlar. Por ejemplo, decretos que saca el gobierno, eso no se lo puede controlar, ¿no? Que pueden afectar, ahorita, por ejemplo, lo de la pandemia, o decretos de la inflación, que puede afectar, o las tasas de interés. Si las tasas de interés bajan,
o suben las tasas de interés en los bancos, entonces eso afecta al comercio, ¿no? Si bajan las tasas de interés en los bancos, quiere decir que hay nuevas oportunidades como para de préstamos, de crédito, ¿no? En el comercio. Si suben mucho las tasas de interés, entonces no habría crecimiento tampoco económico por parte de las empresas, porque no existiría la solicitud de crédito, sería algo muy riesgoso para las empresas, ¿listo? ¿Sí estamos entendiendo hasta ahí, chicos? ¿Qué me dicen? Sí, es algo como muy... Ahorita me voy a darles otros ejemplos para que miremos. Entonces, hablamos de las fortalezas, ¿no? Entonces, decíamos que es lo interno, las fortalezas. Entonces, por ejemplo, dice ser reconocidos como líderes del mercado. Entonces, tener una buena imagen en el mercado, ser reconocidos. Hay empresas que sí la reconocemos inmediatamente. Usted le habla del costo y la reconoce, ¿no? Entonces, hay reconocimiento del mercado. Entonces, el ser reconocidos es por la calidad, porque llevamos muchos años de experiencia en el mercado, porque ya tenemos nuestros clientes, ya tenemos una buena posición. Entonces, eso es una fortaleza, ¿sí? Porque usted reconoce la marca y usted dice, no, es de buen producto, es de buena calidad. Por ejemplo, Vélez o Estudio F, ¿no? Reconoce la marca y sabe que ese producto es de buena calidad. Y los resultados financieros adecuados. Entonces, si la empresa tiene unos buenos resultados, lo que les decía anteriormente, ¿no? Que si lleva un resultado financiero, digamos, de ganancia, ¿no? No que de ganancia neta, ¿sí? Es decir, que cuando hablamos de ganancia neta, recuerden que es la ganancia que está por fuera de costos y de gastos, ¿no? Es la ganancia que queda para el propietario, ¿no? Entonces, esos resultados financieros son buenos, son excelentes, tenemos una buena ganancia, entonces quiere decir que hay una buena fortaleza. ¿Por qué? Porque, digamos, hay más activos, ¿no? Más activos, es decir, más activos corrientes o activos no corrientes, que ustedes no sé, si lo manejan, ¿verdad? O les explicaría los de activos. Digamos si hay dinero, si activos, ¿no? Si tenemos bastante dinero en la caja, ¿no? Tenemos dinero también en los bancos, eso es muy bueno. Ahora cuando realizamos un estado de resultados, un balance, sabemos que tenemos más activos que pasivos. Es decir, tenemos más propiedades, más activos, puede ser corriente o no corriente, y menos deudas. Es decir, tenemos el dinero, cómo pagar esas deudas. Ese es un buen resultado financiero, ¿sí? Y habilidades para la innovación es otra fortaleza. ¿Por qué? Porque las habilidades para la innovación quiere decir que somos creativos, ¿no? Tenemos mayor posibilidad de crear, no quedarnos como en el mismo sitio, en el mismo tiempo del mercado, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Muchas veces nosotros vamos a un restaurante, por ejemplo, ¿no? Y el restaurante es la misma decoración, la misma imagen, están las mismas, por ejemplo, lo que es el servicio del menú, los mismos platos, no hay innovación, se quedaron ahí. No hay innovación y entonces eso no es bueno, eso es una debilidad, cuando no existe innovación, cuando no hay creación, ¿no? Una buena imagen de parte de los productores y de los consumidores, ¿no? Quiere decir, pues, que una buena imagen cuando las empresas quedan muy bien con sus productores, es decir, que pagan de manera cumplida, ¿sí? A los productores, ¿no? En ese caso, pues, lo conocemos como proveedores, quienes dan los insumos, la materia prima, y se les paga de manera cumplida, sea crédito o sea de contado, pero se les paga de cumplido. Y buena imagen también con los consumidores, ¿no? Que tengamos buena imagen con los clientes, ¿no? Que nos reconozcan porque pues tenemos un buen servicio al cliente y de igual manera también pues no exageramos en los precios, ¿no?
porque los precios están de acuerdo a la calidad del producto y de acuerdo también al crecimiento económico que exista, ¿no? No se puede exagerar en precios. Es decir, si no puede exagerar de ganar el doble, ¿no? De ganar el 50% a un producto. Entonces, eso es la buena imagen en cuanto a fortaleza, ¿listo? Y en cuanto al ejemplo de debilidades, tenemos, eso me refiero a lo interno, ¿no? La tecnología obsoleta, que es decir, que no existe buena tecnología, que quedamos con los mismos, con los equipos que los veníamos utilizando, ¿sí? Equipos obsoletos que no sirven, ¿no? Dependiendo también de la empresa, ¿no? Si, por ejemplo, hay empresas que son constructoras, pues necesitan equipos que sean realmente, que tengan una buena, un buen equipo, ¿no? Es decir, por ejemplo, un buen procesador, ¿no? Una buena CPU para que puedan hacer sus proyectos, ¿no? Porque ya trabajan con algo que son muy pesado, ¿no? Digamos, para hacer imágenes o para utilizar estos programas de AutoCAD, ¿no? Que son diseños para crear los diseños. Entonces, es necesario un buen equipo. Y la falla de oportunidad y talento gerencial. Entonces, digamos, si el gerente no es un buen líder, ¿no? Y no toma buenas decisiones, entonces si no ve las oportunidades, entonces no existiría pues un buen manejo y la empresa pues tendría una debilidad, es decir, no tendría un crecimiento, sino que al contrario, ¿no? Decrecería cada día más. Eso sería, por ejemplo, la abundancia de problemas operativos. Los problemas operativos me refiero al clima organizacional, ¿no? Cuando hablamos de clima organizacional, entra lo que es el trabajo en equipo, ¿sí? Si se tiene un buen equipo de trabajo, se tienen excelentes resultados, ¿no? Para alcanzar, pues, las metas, los objetivos. Debilidad de la imagen ante el mercado. Entonces, digamos, si la imagen del mercado es muy... no la conocen o de pronto se tuvo algún no teníamos una buena relación con los clientes, no atendemos muy bien a los clientes, entonces, ¿qué va a pasar? Va a existir una debilidad y entonces uno dice, no, yo ya, o por ejemplo los precios también, entonces yo no voy a ese, digamos, X negocio o X supermercado porque los precios son muy altos. Entonces, miren que eso ya se genera una imagen y eso pues va de voz en voz y que va a crear pues una mala imagen ante el mercado de la empresa. Y también los costos muy altos. Si compramos insumos muy altos, donde los precios tienen que ser bastante altos y de acuerdo también a la región donde estemos. Por ejemplo, en Pasto los precios tienen de acuerdo pues también al salario, ¿no? Si el salario es, la clase es entre mediana clase, entonces miren que los precios tienen que ser cómodos. Diferente a Bogotá, ¿no? En Bogotá, pues sí, los precios, cuando viajamos a Bogotá, los precios son altos, ¿no? De igual manera, asimismo, el salario pues, son altos, ¿no? Dependiendo de la zona que estemos también, ¿no? En Bogotá sí hay mucha diferencia entre clase alta, media y baja. Acá la mayoría somos media, ¿no? Entonces, por eso los costos deben ser de acuerdo a la región. ¿Sí estamos, chicos? Bueno, entonces, de acuerdo a eso, ¿qué podemos decir? Entonces, ¿qué sería una fortaleza? ¿Qué otro ejemplo podemos dar de fortaleza? ¿Sí estamos claros? ¿Qué ejemplo podríamos dar de fortaleza? Es decir, si hablamos de que es algo interno de la empresa, entonces, ¿qué ejemplo podríamos dar? Por ejemplo, dice aquí líderes del mercado. ¿Qué otro ejemplo podemos dar? Profe, yo creo que en una fortaleza también puede ser la clasificación de los empleados que uno va a contratar, ¿sí? O sea, que tengan una buena
buen trato y que sean educados, pues, ¿no? Para claro. que así o sea, traigan clientes y de eso depende mucho. Eso, muy bien. En esa parte tendremos que hacer todo el protocolo de selección del personal, ¿no es cierto? Es decir, debemos hacer pues las pruebas psicotécnicas, todo lo que se maneja, entrevistas y bueno, en fin, todos los requerimientos que se necesita para la contratación del personal. Muy bien, Mónica Botina me dice el compromiso del personal también, ¿no? Que tiene, así es igual a lo que nos dice también Evelyn, sí. Entonces, si contratamos un buen personal, tenemos un buen compromiso del personal, una excelente pertenencia del personal. Esa es una muy buena fortaleza. Muy bien, Evelyn y Mónica. ¿Alguien más? Profe, también podría ser la ubicación geográfica donde esté ubicada la empresa. La ubicación geográfica. Sí. Un ejemplo de eso. Sería, por ejemplo, en las ciudades, los centros comerciales están ubicados en buenas partes, donde vaya más gente, donde haya mayor ventas. Ah, muy bien. Entonces, sí, la ubicación geográfica, cuando hablamos de geográfico, nos hace referencia, por ejemplo, a la región, ¿no? Y cuando hablamos de ubicación urbana, lo que usted me dice, ¿no? Por ejemplo, que en los centros comerciales estén ubicados en un buen sitio, ¿no? Esa es ubicación urbana. Y la ubicación geográfica ya nos referimos a la región. Entonces, digamos, por eso le decía un ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de ubicación geográfica, lo que tú dijiste está muy bien, pero es ubicación urbana. Los centros comerciales que estén en una buena parte, y la ubicación geográfica si es, digamos, que estemos en la región, digamos, por ejemplo, Medellín, ciudades principales, Medellín, Bogotá, Cartagena, ¿sí? La capital, pues, Bogotá. Entonces, es una buena ubicación del negocio, de la empresa, y ahí tendremos que fijarnos también de que los precios, lo que les decían, sean cómodos o altos, ¿no? Dependiendo. Y en cuanto a la región, por ejemplo, de Nariño, es una ubicación geográfica en la ciudad de Pasto, entonces tenemos que ver la situación de que estamos con frontera con el Ecuador, ¿no es cierto? Que si eso, dependiendo de la empresa, que si eso es bueno, que si eso es malo, dependiendo de la empresa, ya, del negocio que se tenga. ¿Listo? Dice Mónica, que los líderes de la empresa conozcan bien el mercado en el que se están relacionados. Eso también es otra fortaleza, ¿sí? Que los líderes de la empresa conozcan muy bien del mercado. Bueno, entonces, aquí voy anotando, yo no les había dicho, ¿no? Quienes más participan tienen punticos y quedan exoneradas de la primera actividad. Ya les voy a ir anotando acá. Bueno, sí, seguimos entonces. Tenemos fortalezas. ¿Y quién me da un ejemplo? Ya hemos dicho que era lo interno, ¿no? Fortalezas y debilidades. Profe, en debilidades puede ser qué aspectos a mejorar de nuestro producto y servicio. Carol, ¿qué aspectos a mejorar, no? Esa sería una ¿Para dar debilidad. más calidad a nuestro producto o servicio? Una debilidad, o sea, que no tiene, o sea, un buen producto, baja calidad del producto puede ser una debilidad, según lo que usted me describe, ¿no? Entonces, sí, profe. Ahí entonces, la estrategia sería qué aspectos vamos a mejorar de ese producto. Eso. Entonces, es la baja calidad del producto. Entonces, la estrategia que usted me dice, Carol, es qué queremos mejorar del producto. Eso, qué podremos mejorar. Pero en sí, la debilidad de la empresa X es, por ejemplo, la baja calidad del producto, es una debilidad.
¿Quién más? Aquí miro el chat, a ver. Lady dice debilidades pueden ser los costos elevados. Sí, muy bien, esa es otra debilidad, costos elevados. Porque así, si tenemos costos elevados, obviamente el precio va a ser elevado, ¿sí? Lady. Claro, Profe, bien podemos decir que una debilidad puede ser una mala instalación, o sea, la infraestructura de nuestra empresa también. La infraestructura. Sí, muy bien. Entonces, esa es otra debilidad. Por ejemplo, muchas veces a eso entraría la mala infraestructura, por ejemplo, como en las bodegas, ¿no? Si no existe una una bodega amplia, entonces no tendríamos también una diversidad de productos. Si la bodega es pequeña, entonces eso limita mucho a que la empresa no tenga diversidad de productos. Eso, por ejemplo, podría ser dentro de la infraestructura, ¿no? O el espacio, ¿no? De la infraestructura. Evelyn, cuénteme. Yo creo que también una debilidad de una empresa es como, digamos, o sea, tener poca mercancía y tener unos costos elevados, ¿sí? Eso es una debilidad bien grande porque pues la gente quiere mirar un producto bueno y tener harto para escoger, digamos así. Y también claro, así uno está empezando y tenga poca mercancía, siempre ser justos con los precios, ¿sí? También tener organizado el local o, bueno, la empresa donde uno esté trabajando, porque pues eso también da mucho de qué hablar, ¿sí? Porque pues muchas personas tienen sus mercancías, pero las tienen maltratadas, las tienen muy desorganizadas y eso es una debilidad para uno. Entonces, una debilidad, según lo que me describe, es la mala organización en los espacios de la empresa, ¿no? Entonces, eso provoca que exista maltrato en la mercancía. Sí, ¿no? El desaseo también en el local, todo eso. El desaseo. Entonces, la presencia, la imagen de la empresa. La imagen, sí. Sí. Entonces, ahí entraría el desaseo, incluso la imagen también del personal, ¿no? Entonces, hablamos de imagen de la empresa, lo que tú me dices, el desaseo de la empresa y la imagen del personal, ¿no? También. Digamos, si es una mala imagen del personal, es decir, que no tengan una no correcta vestimenta, ¿no? Que el vestuario esté adecuado, que vayan de pronto no con un vestuario adecuado, que el personal pues no tenga, no lleguen puntuales, bueno, entonces eso refiere también a la imagen de la empresa, ¿no? Por eso se han dado cuenta que en los bancos la imagen de la empresa son las asesoras, ¿no? Y las asesoras y todos en general tienen sus uniformes, ¿no? Para que tengan una buena presentación y de igual manera para que se distingan entre los demás bancos. Mónica me dice debilidad. Debilidad, falta de conocimiento del mercado y recursos económicos para el cumplimiento de la demanda. Ay, Dios mío. Para el cumplimiento de la demanda. Sí, hizo grande este. Bueno, entonces eso sería una debilidad. También una debilidad es la mala relación, sí, entre los socios, entre los trabajadores. Claro. Y también tener unas quejas frecuentemente también sería una debilidad. Las quejas también, frecuentemente, sí. Pues lo que tú me dices es otra debilidad. ¿Tú eres qué, Evelyn? Es que no sí, puedo mirar. Evelyn. Eso, Evelyn. Entonces para ir anotando los punticos, ¿listo? Bueno, entonces, vamos a regresarnos acá a lo que era la... Esperen un ratito, el Zoom.
profe, también que la empresa tenga debilidad en sus estrategias para sacar adelante el producto. ¿Quién me dice, a ver, quién es? Debilidad es Carol Rivas, ¿no? Ya. Sí, profe. ¿Me dan un segundito, por favor? Esperemos un ratito. Carol me decía entonces que una debilidad, ¿me vuelve por favor a repetir, Carol? Sí, profe, le decía que también parte de la debilidad es de que no, de sus estrategias, de las estrategias, de la planeación que tengan sobre su producto o servicio. Entonces, como es un aspecto interno, como que trabajar en eso para sacar adelante tanto en publicidad, financieramente, y pues con el objetivo de que pueda expandirse nuestro mercado. Entonces, la debilidad, ustedes tienen que verlo como algo general, ¿no? Por ejemplo, lo que tú me dices, Carol, ya entraría a la parte de mercadeo, ¿no? Entonces, lo que es publicidad, lo que es promoción del producto. Entonces, si no se tiene una buena publicidad, una producción, entonces sería una debilidad, entonces lo hablaríamos como una mala estrategia de mercadeo, ¿no? Eso sería dentro de la debilidad, ¿sí? Y así lo vamos viendo como algo general, ¿listo? Profe, Bueno, yo también creo que otra debilidad es el estancamiento, ¿sí? En el estancamiento entra, o sea, que si uno tiene un local pequeño y siempre va a estar con ese local pequeño y eso. siempre trae las mismas marcas de ropa y los mismos diseños, o sea, uno no va a progresar y los clientes, la sociedad va a pensar que uno está estancado, ¿sí? Eso es una debilidad para uno como comerciante, porque se dan cuenta que uno no progresa, sino que siempre está ahí en lo mismo y en lo mismo. Claro, el no innovar, ¿no? El no Ajá, innovar sí, es una debilidad, ¿no? Ajá. No innovar. Entonces, miren que ustedes, pues según lo que estamos mirando, estamos muy bien con lo que hablábamos de... ay, no sé por qué no me... Acá está. De lo que hablábamos de los que me dieron. Listo, voy a compartir nuevamente mis diapositivas. Entonces, sí estamos, ¿no? Aquí estamos lo de, hablábamos de análisis interno, fortalezas y debilidades, ya miramos. Vamos a ver el análisis externo, que son ejemplos de oportunidades y ejemplos de amenazas, ¿listo? Entonces tenemos ejemplos de oportunidades, la diversidad de productos, entonces es una oportunidad, lo que decíamos, lo contrario, ¿no? Antes hablamos que si, no sé si recuerdo si era Evelyn o Karen, me decía que no hay nuevos productos, que no existen, que los productos son muy limitados, entonces eso es una debilidad, ¿no? Cuando hay diversidad de productos es una oportunidad, o sea, todo lo llevamos a lo contrario. Satisfacción de mayores clientes, es decir, que tengamos muchos clientes satisfechos por la diversidad de productos, por los precios, en fin, por la calidad del producto, eso es una oportunidad. El crecimiento en el mercado, que no nos quedemos, como nos decía Evelyn, estancados, ¿no? No innovamos. Si no innovamos, no podemos crecer en el mercado. Entonces, el crecimiento en el mercado es una oportunidad, porque usted puede dar a conocer ya su negocio o su empresa a nivel, pues, nacional. Si estamos a nivel regional, pues a nivel nacional. Porque muchas veces por el voz a voz o por y ahorita por las redes sociales se comunican y dicen, no, pues en Nariño existe este restaurante que es excelente, o venta de ropa o venta de cualquier mercancía, entonces este local comercial es excelente, ¿no?
eso da un crecimiento en el mercado. De igual manera, usted puede crecer ya Profe, a nivel nacional. Cuénteme, Evelyn. profe, ahí también entraría el papel de, o sea, si uno vende, digamos, zapatos, ya entraría a que uno hace su propia marca, ¿sí? Ujú. Cuando el crecimiento del mercado, por eso, cuando decimos, hablamos de innovación, entra Ajá. toda la parte, ¿sí? No solamente del establecimiento comercial, sino de innovar la empresa, lo que tú dices, ¿no? De la marca, que sea reconocida la marca, que vamos a crear nuestra propia marca, ¿no? Entonces, eso lleva crecimiento en el mercado. Entonces, iniciamos con nuestra propia marca. Obviamente no es fácil, ¿no? También cuando iniciamos un negocio, todo negocio es difícil. Por eso, a medida que nosotros vamos creciendo en el mercado, que vamos aumentando nuestros clientes, que hace parte, ¿no? De eso del crecimiento, o que nos hacemos conocer a nivel regional y luego a nivel nacional, eso nos lleva a un crecimiento en el mercado y lo que es la estabilidad de una marca, ¿no? Muy bien, Evelyn. Otro dice ingresos de nuevos mercados. Ingresos de nuevos mercados, entonces, lo mismo, tiene que ver con la parte de crecimiento, ¿no? Ingresamos a nuevos mercados nacionales o extranjeros. Esos son nuevos mercados, algo que no conocemos. Entonces, el ingreso a nuevos mercados nos lleva a una oportunidad. ¿Listo? Igual ustedes pueden ir participando a medida, ¿no? Si tienen más ejemplos para que así podamos ir también ser más dinámica la clase y ir también agilizando, ¿no? Entonces vamos participando. Ejemplos de amenazas. De entrada dice de competidores foráneos, digamos si vienen ahorita con el TLC, ¿no? El TLC trajo competidores extranjeros, ¿no? Eso nos lleva a que que sea una amenaza para los pequeños productores, ¿no? Entonces, eso causa de que los productores no puedan competir con estas grandes empresas, ¿no? Nacionales y multinacionales que oprimen al pequeño productor, ¿no? Y un crecimiento lento en el mercado también, ¿no? Porque si no innovamos, nos quedamos con la misma empresa, el mismo local, en el mismo sitio, no tenemos sucursales ni nada, entonces lleva un crecimiento lento. Cambios políticos y comerciales de los gobiernos, lo que hablábamos, ¿no? Eso también tiene que ver con la parte, digamos, del Banco de la República, ¿no? Ustedes saben que el Banco de la República, algunos que vieron conmigo Constitución Política, ¿no? Emite los billetes, ¿no? Y ayuda también a lo que es el crecimiento económico, determina políticas económicas. Entonces, mucha circulación o emisión de billetes, eso causa de que suban o bajan las tasas de interés de los bancos, ocasionando eso también una amenaza, dependiendo de la empresa, lo que les decía. Y los decretos, las políticas que saca el gobierno, también puede ser un decrecimiento de la empresa. ¿Listo? ¿Qué me pueden decir de eso? Amenazas. ¿Quién quiere participar? Otra dice cambios en las necesidades y gustos de los compradores. Muchas veces, si los compradores ya no les gusta nuestro producto, son productos que, ahorita con lo del medio ambiente, ¿no? Que les gusta productos que sean agradables al ambiente, entonces la empresa debe cambiar todo, la producción de sus productos, ¿no? Que sean agradables con el ambiente. Entonces, ese cambio de necesidades y gustos de los compradores también afecta y es una amenaza, eso es algo externo, ¿listo? ¿Quién me puede decir otro ejemplo? ¿Mm? De amenaza.
profe, lo que usted nos decía, una amenaza es todo el aspecto económico. Toda la parte Los económica. Ajá, los índices, impuestos, inflación. la inflación, todo eso, dependiendo de qué empresa sea, ¿no? Entonces eso no puede ser una amenaza. ¿Listo? O Dependiendo de la empresa. profe, también que de pronto nuestra competencia lance un producto con un valor agregado, o sea, un producto parecido al nuestro, pero pues que ellos le den un valor agregado. Entonces ahí es como si estuviera nuestra empresa, como si nos despertara, como para que nosotros también innovemos nuestro producto. Uh-huh. O sea, a eso también se refiere al crecimiento lento del mercado. Entonces, digamos, ahí entrarían lo que es los competidores, ¿no? Si los competidores no podemos, nosotros debemos estar innovando y estar estudiando mucho la competencia. Para eso son lo que ven, ¿no? Las oportunidades y las amenazas. Si no innovamos, la empresa no quedaría, pues, no quedaría, tendría un crecimiento lento, ¿sí? Eso sería. ¿Alguien más quiere participar? Profe, yo también creo que aquí la búsqueda de los proveedores, ¿no? Depende de la empresa que uno tenga, porque, o sea, hay proveedores que tienen la misma mercancía que otro proveedor que la vende mucho más cara o mucho más barata, siendo la misma mercancía. Muy bien, y eso sería una amenaza, porque si uno le compra al proveedor que tiene la misma mercancía a un valor más caro, uno tendría que incrementarle más el precio. Entonces, eso es una desventaja para uno, es una amenaza. Uh-huh. Es algo externo, ¿no? Eso sería entonces ejemplos de amenazas. O sea, miren muy bien que las amenazas tienen que ver, claro, como el proveedor es externo, tiene que ver con la parte externa, ¿no? Entonces, miren que lo que nos dice Evelyn está muy bien. O sea, es una amenaza, es, por ejemplo, lo del proveedor, que aumenta nuestros costos. Y esto va a ocasionar que los costos sean altos, ¿no? Que sería una debilidad. Sí, o sea, todo viene como con relación, ¿no? Y aquí está la matriz DOFA, entonces miramos la parte interna, lo positivo las fortalezas, lo negativo las debilidades. En la parte externa tenemos lo positivo, las oportunidades, y los negativos, las amenazas. Esto es la matriz, ¿no? Cuando nosotros queremos iniciar estrategias con nuestra empresa, con el negocio, o la empresa que tengamos como gerenciar, ¿no? O tengamos un cargo administrativo. Entonces, empezamos con esta matriz. Según esta matriz podemos dar estrategias que muchas veces la misma empresa o el que dirige la empresa no se da cuenta, ¿sí? Pero con esta matriz, miren que ustedes tuvieron muchísimos ejemplos y muy buenos ejemplos, que eso nos identifica qué es lo que vamos a hacer con la empresa en el futuro, ¿sí? Para así saber qué estrategias, por eso es la idea, ¿no? Por eso es la materia que vamos a ver, gerencia estratégica. Y la gerencia estratégica empieza así, empieza con una matriz DOFA, ¿listo? De una empresa. Entonces, cuando ustedes van a gerenciar una empresa o tengan su propia empresa, mirar bien esa matriz DOFA. Qué oportunidades, qué fortalezas y qué amenazas tenemos y cómo podemos contrarrestar, ¿no? ¿Qué estrategias vamos a poder contrarrestar esas debilidades o esas amenazas que se presentan? Y las fortalezas, ¿no? Si tenemos fortalezas, también siempre deben estar innovando esas fortalezas, no quedarnos, ¿no? Siempre innovar. Bueno, entonces, como pregunta, tenemos la relación, bueno, de conceptos, que les fue muy bien a todos, muy bien por su participación, ya les anoté los punticos también. Ahora vamos a ver la importancia de la gerencia estratégica.
¿sí? Entonces tenemos la importancia de la gerencia estratégica. Bueno, vamos a empezar entonces con lo que es la gerencia estratégica. Dice, es un proceso mediante el cual se formulan, ejecutan y evalúan acciones que permitirán que una organización logre los objetivos. Entonces, vamos primero con una planeación, que esa planeación logre los objetivos, que el objetivo de la gerencia estratégica principalmente pues, es la misión y la visión como objetivo general de la empresa, ¿no? Que se esté cumpliendo. Y de ahí vamos con los objetivos departamentales, ¿no? Por ejemplo, que durante el año tengamos unas ventas, por decir algo, ¿no? Tengamos unas ventas de 40.000 productos anuales, o 40.000 servicios. Eso es una parte de la gerencia estratégica, el hacer esa planeación, ¿sí? Por eso se llama que es un proceso. ¿Estamos, chicos? ¿Alguien quiere agregar algo? Bueno, entonces, sigamos, ¿no? ¿Qué nos permite la gerencia estratégica? La gerencia estratégica nos permite organizar una información de manera cualitativa y cuantitativa, ¿no? Si sabemos y manejamos la parte de contabilidad, entonces organizamos, ¿sí? De manera cuantitativa, lo que hablábamos anteriormente, que los costos del producto, que los precios del producto, ¿no? Entonces, esa es la manera cuantitativa, que digamos que los salarios para los empleados, ¿no? También de manera cuantitativa. ¿Y cómo se saca eso? Con la parte contable, ¿no? El manejo de la parte contable, ustedes ya lo saben, ¿no? Estados de resultados, el balance general, todo eso hace que nosotros podamos tomar unas buenas decisiones. Entonces, hacemos un análisis y vemos cómo está la empresa. Si tiene deudas o tiene más dinero que deudas. O tiene, perdón, bueno, capital que deudas. Entonces miramos, ¿no? Si tiene más capital que deudas o estamos más endeudados, es decir, estamos en sobre rojo, ¿no? Entonces eso nos va a llevar a tomar unas buenas decisiones. Y la parte cualitativa, lo que hablábamos, ¿no? La matriz DOFA es una parte cualitativa, ¿sí? Porque vamos a investigar el mercado, qué está pasando con la empresa. Entonces, de esto sirve para la buena toma de decisiones de manera efectiva en las circunstancias actuales de incertidumbre, ¿sí? Porque no sabemos lo que va a pasar. Miren que hace un año no sabíamos que iba a pasar esta pandemia, ¿no? Esta crisis que tenemos a nivel mundial. Entonces, eso era algo que no teníamos, ¿no? Entonces, hay que tener nuevas cómo enfrentar esas situaciones. Entonces, tomar buenas decisiones. Eso nos lleva a la gerencia estratégica. Entonces, cuya característica primordial es el cambio, ¿no? Se supone que no podemos quedarnos en la misma empresa, con la misma situación, con el mismo espacio, no tener otros locales, quedarnos sin, a nivel, no hacernos conocer lo que decía Evelyn, la marca. Entonces, ¿qué pasaría? Eso nos lleva a un cambio, ¿no? Entonces, la característica principal de la gerencia estratégica es el cambio, que supone a cualquier organización operar inmersa en un mercado global y con retos enormes. Entonces, permite también un monitoreo de los hechos, de las tendencias internas y externas en las que se desenvuelven las organizaciones, adecuándose, pues, previendo los cambios y buscando un crecimiento, ¿sí? De esos cambios. O sea, vamos a prever. Sí, por eso la empresa tiene que estar sólida en este momento. Es raro, por ejemplo, lo que decían, no, es que nosotros, digamos, los bares, ¿no? Los gimnasios que tuvieron que cerrar, ellos no tienen una parte de prevención de lo que puede suceder. Entonces, la prevención es tener una parte sólida financiera, ¿no? Un buen capital para poder prever esos cambios. ¿Sí estamos, chicas? ¿Quién quiere aportar a esto? A la importancia de la gerencia estratégica. ¿Qué nos puedes decir?
¿Quién más quiere aportar? ¿Por qué es importante la gerencia estratégica? En sus propias palabras, según lo que hablamos ahorita. ¿Mm? ¿Por qué es importante entonces la gerencia estratégica, según lo que hemos hablado hasta el momento? Profe, pues, ¿qué le digo? O sea, yo trabajo en una empresa como tal de revisoría fiscal, contaduría, bueno, todo Eso, ese muy bien. proceso, ¿no? Entonces, Sí. o sea, he aprendido mucho, digamos, de mi jefe que ya establece procesos, ¿sí? Es como parte de una buena gerencia, de una buena administración, establecer procesos a cada empleado. Pues eso con el fin de que no se vuelva como un revuelto, de que todo el mundo haga todo y finalmente no hace nada. Realmente eso es lo que siempre sucede. Entonces, lo importante pues en este tema es establecer un proceso, delegar unas funciones para que los procesos sean eficientes, sean eficaces en su momento, que sean puntuales, que sean lineamientos establecidos, que tengan como tal una meta para un cumplimiento y sobre todo pues pensar mucho en el bienestar del empleado, porque como tenemos claro, si el empleado no está bien, no va a rendir como quisiera el empresario como tal. Entonces siempre es importante pensar más en el bienestar laboral, en el ambiente laboral y así los trabajadores pues rinden más. Claro, muy bien. Entonces, eso es parte de la gerencia estratégica, ¿no? Eso es un proceso, lo que usted me está diciendo. El motivar a los empleados es una parte del proceso de la gerencia estratégica. La gerencia estratégica es muy amplia, hace parte también de la parte de personal. Por eso iniciamos, como les decía, con la matriz DOFA y la parte cuantitativa. Entonces, la parte cuantitativa, como nos decía Lady, que trabaja en una financiera, ¿verdad? Entonces, ella maneja, por ejemplo, maneja mucho, me imagino, la parte contable, ¿no? Entonces, mire que el análisis de esa contabilidad nos va a poder también tener estrategias. Entonces, de acuerdo a eso, la gerencia estratégica lo que busca es, como su palabra lo dice, estrategias. Por ejemplo, para lo que decía Lady, ¿no? El buen rendimiento del personal, indicar que todos no hagan las mismas funciones, sino delegar buenas funciones, para que así exista un orden y un buen comportamiento de todo el grupo de trabajo, ¿no? Para que así cada uno pues cumpla su objetivo, su misión dentro de la empresa. ¿Listo? ¿Quién más quiere aportar? ¿Cuál sería la importancia entonces de la gerencia estratégica? Profe, Sí, cuénteme. buenos días. Para mí la Buenos días. estrategia Ajá. son el orden que puede llevar una empresa, ¿no? O sea, es la que nos va a permitir llevar el orden, formar las estrategias, regir lo que la empresa en sí va a llegar a su objetivo. Uh-huh. Eso Llevar es lo que un orden. Uh-huh. sí, llevar un orden para así poder llegar al objetivo que cada empresa o negocio tenga plantado. Claro, ajá, muy bien, es un orden que se busca, ¿no? Esa es la gerencia estratégica, llegar a un orden, ese es el proceso que busca la gerencia estratégica. Muy bien, Mónica. ¿Alguien más? Pues la gerencia estratégica es crear unas nuevas estrategias, estar al tanto, ¿sí? Informándose, estudiando, mirando, preguntando a los clientes también, a todas lo que nos puede aportar a nosotros para cumplir las metas de la empresa, corregir esos errores que están mal y así hacer que la empresa crezca y cada día pues tenga una buena relación. Muy bien. Entonces, miren que todos estamos, lo que nos dijo Lady, lo que nos dice Mónica, nos dice Evelyn, todos llevamos a las metas de la empresa, ¿no? Dentro de la gerencia estratégica es una base muy principal las metas de la empresa, que se cumplan esas metas.
Entonces, metas, cuando hablamos de metas, son metas a corto plazo, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Si hablamos de metas, no son las metas son a corto plazo, no es a largo plazo. Claro, o sea, las metas son de solucionar Ajá, en un así, determinado tiempo, porque si se pasa de ahí, tampoco ya claro. es una falencia. Por eso es la gerencia estratégica, ¿no? La Ajá. gerencia estratégica no quiere decir que vamos a hacerlas después de 2 años, pues no. La gerencia estratégica tiene un límite para que esas metas se cumplan. Cuando hablamos de metas, no estamos hablando de objetivos, ¿no? Las metas es diferente. Los objetivos pueden ser a medianos, largos plazos, pero las metas, lo que decía Evelyn, es a corto plazo, ¿sí? Entonces, la gerencia estratégica le permite todo lo que ustedes me decían, ¿no? Ver las tendencias internas, ver las tendencias externas, cómo podemos monitorear esos hechos, qué estrategias podemos utilizar. Nos proporcionamos también de un marco teórico, es decir, no podemos también del conocimiento que tengamos básico, ¿no? Por ejemplo, un conocimiento contable de cómo hacer una planeación estratégica, de cómo, por ejemplo, el manejo del talento humano. Toda la parte teórica, que es el conocimiento en sí, el conocimiento académico, por eso pues el gerente, ¿no? Tiene que ser también, tiene pues que tener su estudio, ¿no? Tener su, por ejemplo, administrador o contador, ¿no? Para que pueda conocer. Incluso en empresas nacionales y multinacionales también hay conocimiento de otra lengua, ¿no? El inglés, o incluso hasta de dos lenguas, manejar inglés, francés, listo, ¿no? Puede ser. Entonces, ese marco teórico hace referencia al conocimiento académico, que debe estar dentro de la gerencia estratégica. ¿Cómo se ejecuta la gerencia estratégica? Entonces, hablábamos de metas, ¿sí? Que las metas son a corto plazo, que si existe, por ejemplo, una debilidad, ¿no? Que no existe diversidad, perdón, de productos, entonces es necesario que se aumente la mercancía, que tengamos más en inventario para poder tener diversidad de productos, y eso tenemos que hacerlo a corto plazo, ¿sí? Que no tenemos, que los clientes no están satisfechos porque no hay una buena imagen de los empleados, por ejemplo, de los asesores comerciales, no tienen una buena imagen, no son educados, no manejan un respeto con sus clientes, entonces se debe actuar inmediatamente. Entonces, esas metas deben ser a corto plazo. 2 meses, 3 meses máximo, ¿no? Las políticas. Cuando hablamos de políticas, ¿a qué hacemos referencia? Según lo que ustedes han estudiado, según lo que de su experiencia, ¿qué podemos decir de políticas? Políticas, lo que tiene una empresa, o sea, digamos, cumplir ciertos objetivos en un determinado tiempo y hacer que se cumplan, pues, o sea, no violar esas políticas de la empresa. Ya, ¿alguien más? También puede ser, profe, la política es como las herramientas que tiene la empresa para organizarse para el logro de objetivos. Las herramientas, ajá. Bueno, muy bien. Entonces, las Entonces, políticas... de esta manera podemos definir. Sí, Carol, cuénteme. Y de esta manera, pues, con estas herramientas, pues lo que le decía, profe, podemos cumplir cumplir los objetivos que tenemos planeados. Bueno, en ese caso hablamos de políticas, ¿no? Sí, está muy bien, es una parte de lo que ustedes me decían. Las políticas tienen que ver con la conducta, ¿no? De los empleados. Es decir, algo que no lo podemos cambiar. Entonces, las políticas, quien da las políticas en la empresa es el gerente, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, que tengan una buena presentación, ¿no? Una buena imagen de la empresa, sería una política.
Otra política, la puntualidad, el respeto, otra política, ¿sí? La puntualidad de que no llegue temprano al lugar de trabajo, ¿sí? Es otra política. Es decir, que si También iniciamos en contratar el punto. contratar Ajá. hasta cierta edad, ¿no? O sea, también eso es Eso una también política. es otra política. Se contrata, sí, muy bien, contratar, digamos, hasta los 35 años, por ejemplo. ¿Sí? Esas son políticas que son establecidas por la empresa, que no se pueden cambiar. Se refieren mucho con la conducta. ¿Sí? Y muy bien, lo que decía Carlos, sí es una herramienta, ¿no? Una herramienta que en general la debe escoger es el director de la empresa o el gerente, ¿no? O los accionistas, más no los empleados, ¿no? Los subalternos. ¿Por qué? Porque esto lo ordena y eso se forma por estrategias, ¿sí? Dentro de la parte de los altos mandos, ¿sí? Entonces, eso sería una política. Y motivar, ¿qué me dice que es motivar? Motivar, es decir, como hace referencia a los empleados. Motivar a los empleados, hay diferentes formas, ¿no? Sí, Por ejemplo, cuando ya los empleados cumplan con el objetivo que uno como gerente les deja, pues se lo puede darle un incentivo, un paseo, digamos, o darle un día libre de descanso, ¿sí? Muy bien. Sí, esa parte de motivación también, ¿no? Como tú dices, Evelyn, de bonificaciones, de descanso. De igual manera, el motivar también es el decir gracias, ¿no? Si que le pasan, por ejemplo, si uno pide un documento a la secretaria X, ¿no? Entonces, decir siempre el gracias, gracias, ¿no? Ser educados. Si de pronto se enfermó un empleado, estar pendiente, si se le enfermó la hija, si se le enfermó la mamá, bueno, en fin, asistir, por ejemplo, si falleció alguien, lo mismo, ¿no? Asistir o estar pendiente de nuestros empleados. Esa es una motivación porque se dice que el gerente o el administrador está pendiente de sus empleados y eso motiva, ¿no? Dice, sí, hago parte de esta familia, hago parte de esta empresa, tiene sentido de pertenencia. De lo contrario, si el líder o el empresario o el gerente no está pendiente de sus empleados, esto causaría desmotivación, ¿no? Del trabajo también, no solamente la parte monetaria, ¿no? Sino también ver como la parte sentimental, ¿no? Ahí entra como mucho la parte psicológica, ¿sí? Bueno, el origen de la estrategia pues nació del latín, viene del latín estrategia, ¿sí? Que a su vez procede de dos griegos, ¿no? O sea, parte griega, ¿no? Stratos, que significa ejército, y agen, conductor o guía. Por lo tanto, el significado primario de estrategia es el arte de dirigir a las operaciones militares. No sé, eso viene como la parte ya de la historia, ¿no? Entonces, nace la estrategia en sí en las operaciones militares. Recuerden a Napoleón Bonaparte, ¿no? Era un buen estratega y un buen militar, entonces, pues para esa época, ¿no? Entonces, nace de ahí, de las operaciones militares, de cómo hacían sus estrategias, de cómo hacían sus planes de batalla. Y eso, por eso nació la gerencia estratégica, ¿no? Desde ahí, eso lo tomaron como para la parte administrativa, ¿sí? Pero en fin, nace en sí, digo, nace de las operaciones militares, ¿listo? Bueno, acá tenemos entonces la evolución de la gerencia estratégica, aparece con esto ya es un poquito de historia, como para que ustedes sepan de dónde es que vino pues la gerencia estratégica, ¿no? Primeramente, pues de las operaciones militares. Y después ya la primera etapa de la gerencia estratégica aparece según Porter, ¿no? Aparece en la Porter, es el Michel Porter, si ustedes lo pueden también consultar, es el padre de la administración de empresas, ¿no?
o bueno, de la administración, en fin, de todas las administraciones. Entonces, habla de la primera etapa, ¿no? Nos dice que la gerencia estratégica se denomina formulación estratégica y el proceso en el cual los administradores formulaban la estrategia recibió el nombre de planeación estratégica. Es decir, el formular, si ellos no sabían muy bien esa parte de formular, de decir cómo puede más, lo que todos nombrábamos, ¿no? De que mejorar el ambiente de trabajo, el ambiente laboral, ellos lo llamaron planeación estratégica, Michael Porter. La segunda etapa se configura cuando las investigaciones, ya de acuerdo a lo anterior, a la primera etapa, permite determinar la importancia de lo que se denomina configuración interna de la organización y se denomina, según Porter, Michael Porter, la planeación de habilidades, donde se habría creado una importante disciplina administrativa y los ejecutivos ejercitaban la planeación estratégica y se prosperaba en el campo. Es decir, hablamos de disciplina administrativa como segunda parte. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de la planeación estratégica, pero en forma teórica. Es decir, hay un mal funcionamiento de los empleados, existe un manejo débil del mercado. Entonces, la parte de disciplina administrativa ya se ve como la parte de trabajo en el campo, ¿no? Trabajo en el campo me quiero referir a la parte externa, ¿sí? La parte externa como segunda etapa, es decir, el por qué ver cómo están sus empleados, es decir, ya salir, hacer entrevistas con sus empleados, ¿no? Porque cómo hay que motivarlos, todas estas situaciones, ¿sí? Entonces, la primera parte es la planeación estratégica es teórica, la segunda parte ya es práctica, ya es el salir al campo, ¿no? Salir al mercado, por ejemplo, ¿sí? La tercera parte se denomina respuesta de cambios sociopolíticos y tecnológicos. Las organizaciones realizan grandes esfuerzos para dar una respuesta estratégica y oportuna a lo que se denomina respuesta administrativa, es decir, a los cambios, lo que hablábamos, ¿no? Las amenazas, ¿no? Que eran una parte externa, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esos cambios? ¿No? Miren que todo va como en correlación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estrategias vamos a tener para esos cambios políticos, para esos cambios tecnológicos, ¿sí? La utilización, por ejemplo, del computador, la utilización del celular, ahorita ya es primordial, ¿no? Antes, antiguamente, utilizaban la máquina de escribir. No había celular, ¿no? Nos comunicábamos por el teléfono, se comunicaban. Entonces, todos esos cambios tecnológicos hay que tenerles, pues, hay que tenerles paciencia a las personas pues, que ya son mayores para esos cambios tecnológicos. Hay unos que no los utilizan, que bueno, que el computador no utilizo, que el celular no utilizo. En las empresas es necesario esos cambios tecnológicos y que la gente se adapte, ¿no? A esos cambios, hay que adaptarse, ¿no? No quedarnos ahí estancados. Entonces, esos cambios políticos y tecnológicos lo vieron como una tercera etapa. Entonces, hablábamos, la primera etapa nos habla de la parte teórica, que es la planeación estratégica, que todo vaya en funcionamiento de la misión, de la visión. La segunda etapa es la parte práctica, es decir, vamos al campo a ver qué es lo que está pasando en realidad, ¿no? A la parte externa, fuera de la empresa. Y la tercera etapa es la parte política y tecnológica, las amenazas políticas que están fuera de la empresa, que pueden afectar a la empresa. En la cuarta etapa nos habla este señor Igor Asford, él es de Rusia, ¿sí? Se dice, lo llaman el padre de la administración estratégica, ¿no? Entonces él dice que unifica el estilo, incrementa el intraemprendedor en las organizaciones considerando esta última administración como estrategia. Es decir, que la parte estratégica, Igor Asford lo llama como el emprendimiento que tenga el empresario, ¿no? El emprendimiento a innovar, el emprendimiento al cambio, que no se quede estático. Entonces, él nos habla es del emprendimiento.
para asegurar, obviamente, con ese emprendimiento, con esa innovación, aseguramos un futuro viable a la organización en su medio ambiente. Entonces, es un matemático economista, ¿no? Aquí les coloqué la imagen de él, es ruso, lo que les decía. Enseñó en varias universidades, en Estados Unidos, en Europa, fue asesor de la empresa Philips, General Electric, ¿no? Pues este empresario pues nació, les decía, en Rusia, ¿sí? En 1984, sí, 84, murió en el 2002. ¿Listo? Entonces miren que es algo muy nuevo, ¿no? Y él comienza pues su modelo como medio ambiente. Entonces él mira dónde se resume la evolución histórica de las organizaciones, en las dimensiones de producto, mercado, lo que hablábamos, la parte geográfica, el ambiente interno, externo, todo va correlacionado con la matriz DOFA, pero ellos lo llamaban como medio ambiente, ¿no? Igor. Y la evolución de los sistemas a las respuestas tiene en cuenta, pues, distintivos de evolución, ¿sí? Entonces, 4 distintivos de evolución que los habíamos nombrado, ¿no? Primera etapa, segunda etapa y cuarta etapa. ¿Listo, chicas? Bueno, entonces, ahorita voy a decirles quién, voy a dejar de compartir esto para, si tienen clase de pronto ustedes ahorita. Sí, profe, ya estamos Sí, pasados. Ya está porque en inglés. tenemos Entonces, vamos a socializar la guía académica, igual está en la próxima clase, ¿no? La guía académica y el acuerdo pedagógico. Igual manera, me dicen quiénes, para que hagan su grupito de WhatsApp, quién es la representante del curso, ¿listo? Para poder firmar esa guía académica y ese acuerdo pedagógico, ¿listo? Lady Huerta. Lady quiere ser entonces la representante, ¿sí? ¿Qué dice Lady? Uy, profe, ¿cómo así? No me acuerdo de haber aceptado cargos. La nombraron, dijeron Lady Huertas, que quiere la representante. O quiere ser, o Claudia. No está establecido en mis políticas. Bueno, es simplemente para que me firmen eso, no es más. Claudia Martínez, ella fue la otra vez, ¿no? Representante del curso, nos fue muy bien con Claudia. ¿Claudia quería ser representante otra vez? Claudia, apoyemos a Claudia. Claudia Sí, ella Martínez. tiene un grupo, ella es Claudita. administradora. Claudita, Ella tiene ¿qué un nos grupo en dice? WhatsApp. Claudia. ¿Será que está en el chat? A verla, ¿qué será? Claudia, a ver qué nos dice, ¿sí o no? ¿Si acepta o no acepta? Igual ya tienes el grupo de WhatsApp, solo le cambias el nombre. Y listo, claro. Y agregas a alguien, pues. Esta llamada queda grabada y monitoreada. Esta llamada, como todos, ¿no? Ahí están ya las políticas, otra vez. Esta llamada queda grabada y monitoreada. ¿Qué nos dice Claudia? Es que no tenemos ya tanto tiempo porque ahorita entran a clase ustedes, ¿no? A ver, Claudia, como que no está, ¿qué será que le pasó a Claudia? Seguro no. Bueno, entonces, comuníquese entonces con Claudia, a ver si nos colabora, o Carol Rivas, ¿no? Carol Rivas, ¿qué me dice Carol? Profe, yo preferiría que la Claudita. Bueno, entonces, como Claudia, ¿qué será que no sé qué pasó con Claudia? No funciona el micrófono, ¿qué sería que pasó? Acá, a ver, miremos en el chat, a ver qué me dice Claudia. No. Claudia se Listo. durmió. Claudia está, dice Mónica, pero no se puede comunicar. Entonces,
hablemos con Claudia. Si ella ya es, entonces me agregan al grupo, ¿listo? Y yo le enviaría a Claudia el acuerdo, bueno, de eso lo Sí, socializamos. profe, dice que Ella sí. dijo que sí. Listo, que sí. bueno. Sí, Entonces Mónica dice Claudita que sí. Martínez nos va a hacer el favor y va a formar otra vez el grupo, ¿listo? Bueno, rápidamente, en el día de hoy entonces quedan exoneradas para la primera actividad Evelyn, Mónica Botina y Carol Rivas, que fueron las que más participaron, ¿listo? Entonces, Mónica, Evelyn y Carol Rivas. Bueno, Gracias, profe. muchísimas gracias a ustedes por la participación y por su atención. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias. Profe, Gracias, espere. profe, igualmente. Usted. Profe, gracias. Bueno, con mucho gusto.